¿No? Sí, señor, tenemos invitado. Nicolás, muchas gracias por estar acá. Sabemos que es un horario complicado y que has estado con mucha actividad en el Congreso. El problema es la actividad en mi casa con los ese es el problema, ¿no? Mucha actividad en la casa también. Mujer sola, esa factura es grande. Le pedimos perdón a la compañera de Nicolás, ya en un ratito lo vamos a liberar. Pero bueno, seguramente va a ser interesante la charla, así que no va a ser tan rápida. No hay problema. No va a ser tan rápida como el gobierno sí pretende aprobar la ley Ómnibus. Y quería preguntarte, Nicolás, si sentís que recién ayer el gobierno, sobre todo con lo que está denominando la oposición dialoguista, abrió una ventana para negociar, porque para hasta acá parecía que estaba todo trabado. Sí. Ayer, digamos, la primera vez que vinieron con otra tesitura, ¿no? Más que con las fuerzas del cielo, vinieron entendiendo que necesitan las fuerzas del número y de la mayoría, claro. Lo cual es sano. Se perdió algo de tiempo, porque efectivamente nosotros entendemos que hay dentro de una ley en donde mezclaron urgencias, prioridades con debates que ameritan una reflexión y una discusión mucho más larga. Bueno, escondido ahí hay una prioridad que yo creo que es una prioridad para la Argentina, que es encontrarle el agujero al mate de la inflación, que arranca por el equilibrio fiscal. Y la discusión más relevante de esta ley no es equilibrio fiscal sí o equilibrio fiscal no. Yo ya creo que aprendimos los argentinos que no podemos financiarnos con lo que no tenemos ni imprimiendo billetes. La discusión es cómo llegamos al equilibrio fiscal y quién lo paga. Esa es la discusión más importante que se está dando. Digamos, no le quiero faltar el respeto a un montón de sectores que sienten que lo más importante es lo que los afecta a ellos, ¿no? Digo, están los actores, están los exportadores, pero lo que quiero decir es lo que a nosotros más nos ocupa y lo que le planteamos ayer al gobierno es: tengan plena tranquilidad que el compromiso, al menos de nuestro bloque, para que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales también logren el equilibrio fiscal es total. Ahora, no es dándole un palazo a los jubilados, volviendo a gravar a los asalariados de la clase media con ganancias y gravando a las economías regionales, que son las que vía las exportaciones nos van a sacar de este lío. No ese es el camino. Se puede lograr de otra manera. Nosotros le planteamos al gobierno, le llevamos hace 2 semanas ya un plan que no es ninguna novedad, es un plan que ya está plasmado en el presupuesto que presentó el gobierno anterior antes de irse, en donde hay 32 regímenes especiales con tratamientos diferenciados de impuestos. Esto quiere decir que hay sectores de la economía, por alguna decisión, muchas de ellas comparto, que tienen subsidios o pagan menos impuestos como manera de promoción. Y ahí me parece que hay un camino mucho más racional, mucho más equitativo, para encontrar el equilibrio fiscal y bajarle la inflación precisamente a los jubilados y a los asalariados que no tenemos que gravar. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno a estos planteos? Vos ahí marcaste bien, jubilaciones, que no sea por decreto, economías regionales que quieren justamente subir las retenciones. No sé si también en el caso de ustedes está el punto de las facultades delegadas al Ejecutivo del Legislativo. ¿Qué respuesta ves desde el gobierno? Bueno, algunas entendieron que realmente no había lugar para discutirlas. El primer límite realmente fuerte que le pusimos fue el tema jubilado. Le dijimos, no hay ninguna posibilidad que nosotros acompañemos algo que le quite la movilidad a los jubilados. Entonces lo que le dijimos es, si por algún motivo de su plan fiscal esta fórmula no les parece la más idónea, busquen otra fórmula que sea igualmente automática y que cumpla con los criterios de la Corte, que es que las jubilaciones se ajusten con los criterios de la evolución de la inflación y los salarios. Claro. De no ser así, este artículo no vamos a acompañarlo. Ese lo entendieron y lo cedieron, efectivamente nos dijeron, lo entendemos, volveremos durante el fin de semana con una respuesta respecto de si quedamos con la fórmula actual o buscamos otra que sea superadora. Claro. Digamos, ahí hubo un límite muy fuerte. Después hay muchas cuestiones. En el tema de delegaciones le dijimos que vamos a tener el mismo tratamiento que se tuvo con otros presidentes en situaciones similares, que es una delegación de algunas facultades acotadas por 1 año, sin prórroga. Sacamos de ahí las emergencias sanitarias, que parece que ya quedó vieja, o la social, porque le da potestades para congelar prestaciones, que no nos parece que sea el camino. Un capítulo muy importante que es el del blanqueo. Nosotros le dijimos, miren, entendemos la necesidad de la moratoria y del blanqueo, nos parece que no hay ninguna posibilidad de que eso salga si no contemplamos un premio al buen contribuyente. Es decir, esta idea que en la Argentina, que cada 4 años los vivos tienen una ventana
para que lo que evadieron lo blanqueen prácticamente gratis y todos los que pagamos impuestos regularmente como Dios manda, la veamos con la ñata en la ventana, no va más. Digamos, ya el último blanqueo que le tocó al gobierno del cual yo fui parte en el año 2016 ya incorporaba un premio bastante generoso y nosotros le estamos planteando, hoy a la tarde le mandamos una escritura desde nuestro bloque al gobierno precisamente para que incorpore eso. El capítulo de privatizaciones, no estamos dispuestos a repetir los errores de los 90, sí nos parece importante que ahí hay una cantidad de empresas muy mal manejadas durante mucho tiempo que consumen una cantidad de dinero de los contribuyentes de manera muy, muy ineficiente y entendemos que una posible solución bajo determinadas circunstancias para algunas de ellas puede ser una privatización total o parcial. Le exigimos que el proceso pase por el Congreso, no de manera delegada como ellos lo pretendían. Por supuesto hay empresas estratégicas que las excluimos de esa autorización, como es el caso de YPF, del Banco Nación, de ARSAT, del INTA y algunas más. El tema retenciones para nosotros es un límite absoluto. Creemos que en un contexto tan recesivo como este, aquellas cosas que son expansivas, como pueden ser las exportaciones en la Argentina de las economías regionales, de la zona núcleo, del complejo oleaginoso, cerealero, de la energía, de la pesca, no hay que ponerles más palos en la rueda. Y entendemos, como le dijimos al principio, que el gobierno tiene muchas fuentes de financiamiento alternativo para avanzar. Bueno, no los quiero aburrir, hay muchos cambios más, pero digo, estos fueron algunos de los principales. Es interesante lo que marcás del blanqueo porque es esa misma idea la que concluyen los tributaristas, ¿no? Es interesante o es positivo respecto de lo que había planteado Mauricio Macri en su momento, pero aún así, al no incluir un premio al contribuyente, ahí me estás bajando un poco la vara. Ahora, vos estás planteando todas alternativas a lo que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hace unos días, que es, si esto no sale por el Congreso, entonces vamos a tener que extremar recursos fiscales a costa del malestar. Bueno, a ver, si esto no sale por el Congreso, el gobierno no tiene ninguna manera ni de plebiscitar ni de decretar modificaciones de impuestos. De manera que tal vez si el ministro lo que quiso decir es que el equilibrio fiscal es innegociable, yo acabo de decir que comparto esa realidad y acá no hay un Congreso que no esté dispuesto a aprobar modificaciones tributarias. Lo que hay es un Congreso que le está poniendo un límite al facilismo. El facilismo es, bueno, la de siempre, jubilado, asalariado y exportadores. Esa ya la vimos 20 veces. Y no es por ahí, en este contexto, donde nosotros creemos que está la equidad en la búsqueda del equilibrio fiscal. Entendemos, insisto, digo, para que tengamos una dimensión, todo el capítulo de retenciones el gobierno dice que le sirve para recaudar 0,7% del producto. Los 32 regímenes especiales y tratamientos diferenciados de impuestos suman 4,5 puntos del producto, es decir, 9 veces más, claro, o 10 veces más. Digo, es mucho el espacio que el gobierno tiene para encontrar una salida más creativa y más equitativa y encontrar, por cierto, el equilibrio fiscal que también incorpora a las provincias. Digo, el gobierno casualmente propuso 2 aumentos de impuestos. El impuesto país, que ya lo aumentó por decreto, y el aumento a las retenciones. Son los únicos 2 impuestos de todo el sistema tributario argentino que no se coparticipan con las provincias. Nicolás, entonces, es muy importante que si vamos, digamos, a abogar por el equilibrio fiscal, entendamos que en la Argentina hay un gobierno federal y hay 24 gobiernos provinciales que también tienen que lograr el equilibrio fiscal. Hay gobernadores que están haciendo, digamos, la tarea de la baja del gasto y que también necesitan un acompañamiento en el incremento del ingreso, como está planteando el gobierno federal. Entonces es muy importante que eso se haga de manera conjunta. Conceptualmente compartís lo de lograr el equilibrio fiscal. ¿Crees que acá el gobierno se apresuró en poner todo en una sola ley? ¿Compartís el modo? No, no lo comparto, se lo dijimos. Inclusive no comparto lo del DNU. En el DNU hay cuestiones muy importantes. Inclusive el capítulo laboral, que hoy está desafiado judicialmente, tiene cuestiones muy importantes que hasta la propia Central Obrera comparte. Digamos, el fondo es ese empleo como una manera de darle certeza a los empleadores que, insisto, digamos, nadie funda una empresa para despedir gente, ¿no? La verdad es que en general uno emprende e invierte en que sus trabajadores aprendan los oficios, aprendan la tarea para que se queden 40 años. Uno nunca está pensando en el despido. Ahora,
Por supuesto que las compañías tienen que previsionar el término de los vínculos laborales. Entonces, es muy importante que encontremos una manera de terminar con la incertidumbre de las multas y los multiplicadores que algunos vivos en los fueros laborales se llenan los bolsillos a costa de la generación de empleo. Y esto, digamos, estoy convencido, pero aparte me consta porque lo he hablado con muchos de ellos, hay pilas de sindicalistas que lo entienden de esta manera, no es que están en contra de eso. Ahora, el gobierno eligió un mal camino para plantear temas tan relevantes. Ahora, tratar de que esto salga no es en defensa de Milei o en defensa del gobierno, es en defensa de la generación de empleo. Hay cientos de miles de pymes esperando este tipo de reformas. Que no significa que, bueno, que discutamos la cuota sindical, las prepagas, son discusiones diferentes. Yo estoy hablando de cuestiones muy puntuales. ¿Cuáles serían esas cuestiones puntuales que habría que reformar según tu opinión? Yo creo que la redeterminación de las multas y los multiplicadores, para que exista certeza sobre una institución sagrada, que es la indemnización. Acá es mentira que acá la discusión es en contra de los derechos. ¿Qué derechos pueden tener los trabajadores en un país que destruye empleo hace años? Es decir, acá estamos fallando colectivamente, no es para echarle la culpa a nadie. Ahora, hay que darle certeza a la indemnización. Tiene que quedar claro cuál es la indemnización y tiene que quedar claro también para el empleador, para el empleado y para el empleador. Una manera, muleta, digamos, que encontraron algunos sectores para dar esa certeza fue el fondo de cese, que paradójicamente es un costo adicional al salario, que no lo ve el trabajador mensualmente, sino que va a garantizar su indemnización para cuando ese vínculo, que en muchos casos es temporario, termine. Ahora, son cuestiones importantes. Ahora, ¿tenían que ir por el DNU? Y no, porque son cuestiones importantes para que queden firmes, para que tengan seguridad y estabilidad jurídica, para que no dependan de un gobierno o de un juez o de la Corte Suprema. Entonces, yo creo que el gobierno equivocó el camino con el DNU y equivocó el camino en una ley en donde mezcló urgencias y prioridades con cuestiones un poco más accesorias o secundarias, que podían ser tranquilamente discutidas a partir del mes de marzo en las sesiones ordinarias. Es nuestro planteo y obviamente hay muchos capítulos que no van a formar parte de la sanción de esta ley. Y en esta dilación del tratamiento legislativo, ¿encontrás el impacto en el mercado financiero y la suba de los dólares al alza como están planteando desde el gobierno, o crees que una cosa es una cosa y el tratamiento legislativo es otra? No, digamos, yo sin duda creo que si el final de esta discusión parlamentaria es un final en donde no esté garantizado el equilibrio fiscal, yo creo que eso sí va a tener consecuencias muy nocivas, porque la Argentina no tiene más margen para seguir financiándose, creando dinero. Ahora, este gobierno todavía sigue emitiendo dinero, porque todavía no ha logrado las reformas y digamos, me parece que el aumento de la brecha, digamos, y el aumento de los dólares financieros tiene que ver con que esa práctica todavía no ha terminado. Claro. O sea que no hubiese podido emitir dinero si hubiese hecho lo que prometió en campaña de cerrar el Banco Central. No, por supuesto que no, y no hubiera podido hacer muchas otras cosas. No, digamos, y en campaña también se comprometió y firmó, al igual que muchos de nosotros, los compromisos con la Federación Agraria y la Sociedad Rural para no aumentar retenciones, y acá lo tenemos mandando aumento de retenciones. También había votado la terminación del impuesto a las ganancias hace tan solo 2 meses y medio y hoy están viendo cómo mandan la restitución de ese impuesto. Es decir, evidentemente después será el propio electorado de Milei el que tendrá que merituar cuánta sinceridad hubo en la campaña. Ahora, fuera de eso, hay que reconocer, a uno le puede simpatizar más o menos, hay cuestiones que en la Argentina tienen que ocurrir. Es decir, el ordenamiento de las cuentas públicas, el descenso de la inflación, el aumento del empleo a través de determinadas reformas de prácticas que lo traban, tiene que ocurrir. La desregulación en muchas cuestiones también tiene que ocurrir. Es decir, hay que tratar de separar la paja del trigo y no seguir con esta lógica de que si hay muchas cosas de un gobierno que no nos gusta, tenemos que estar enfrente en todo, y viceversa, si hay algunas cosas del gobierno que nos gustan, tenemos que ser adictos al gobierno. Es decir, hay que encontrar cierto equilibrio, cierto balance para que la Argentina tenga un destino un poco más estable. Si no, el movimiento pendular es lo que verdaderamente hace que, yéndonos del estatismo al liberalismo extremo, del intervencionismo a la desregulación, no exista un mediano y un largo plazo en donde florezca la inversión y el empleo, que es lo que necesitan los argentinos para cumplir sus planes de vida, que es lo que todos quieren. Nicolás, te invitamos a ver un informe de cómo llegó el gobierno hasta acá. Vos decís que a partir de ayer se abrió una puerta, pero en la previa esto decían diferentes referentes de La Libertad Avanza.
nosotros nos encontramos en un contexto más adverso, ya sea o porque tiene que caer más la actividad o porque baja menos la tasa de interés o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos y por ende, como no se negocia el déficit cero, digamos, el ajuste que habría que hacer sería mayor. Y aún si la ley no pasara, bueno, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo. Porque como dije de vuelta en mi primer discurso, Lili, esa es la raíz del problema en Argentina y en el fondo todos lo sabemos. Los diputados y los senadores tienen que entender que la Argentina está quebrada, está destruida. ¿Quieren seguir hundiéndola? Entonces, bueno, empiecen a discutir y voten la ley dentro de 4 años. Bueno, entonces se tomarán otros caminos si no votan la ley. Hay otros que son los idiotas útiles, que hacen un foco sobre las formas, cuando en realidad es parte, digamos, de la dinámica. Porque aparte es importante tener claro que, dado la magnitud del ajuste que estamos promoviendo, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño en términos de actividad, de empleo, pobres e indigentes sea el menor posible y podamos bajar rápidamente la inflación. Otra parte la estamos haciendo y necesitamos que la política haga su parte. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. El desastre, lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio, desde la cotización del dólar, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña. Esto es una pelea de vida o muerte. Esta es una pelea que si no salimos adelante bien, el país cada día va a ser más miserable. Ahora, esta ley no está siendo votada en una circunstancia normal, en un país normal y en un país que si no toma el toro por las astas, puede tener una explosión muy fuerte. Y yo estoy confiado que la ley va a ir para adelante. Lo que pasa, bueno, es un proceso que hay que negociar, son las condiciones Pero ¿Ustedes están dispuestos a negociar, presidente? Nosotros no negociamos nada, pero sí aceptamos sugerencias para mejorar, pero no negociamos nada. Es un proceso que hay que negociar. ¿Ustedes están dispuestos a negociar, presidente? Nosotros no negociamos nada. Todas las intenciones de trabajar el fin de semana y todas las intenciones de que, al margen de que efectivamente pueda haber trabajo legislativo o no el fin de semana, de que efectivamente lo más rápido posible se avance con la aprobación de la ley. En virtud de hacer referencia, supongo, cuando hablas de negociación, nosotros no negociamos, nosotros ya lo explicamos un montón de veces, nosotros nos sentamos con todos los sectores a escucharlos, a explicarles, a aclararles y a recibir toda sugerencia que se pueda hacer de la ley. Nosotros no negociamos, no modificamos la ley a cambio de. Eso no lo hacemos. O sea que nosotros no negociamos. Bien, Nicolás, ¿cómo cae esto de idiotas útiles o no vamos a negociar nada o es de vida o muerte? ¿Que hay coimas en el Congreso? No, bueno, creo que hablan ellos mismos. A medida que van pasando los días van cambiando, ¿no? Algunas de estas declaraciones, es cierto, son de hace 10 días, algunas las más virulentas del presidente, que es poco. Pero la muestra está en que los últimos gestos de su propio gobierno son totalmente antagónicos y ayer el ministro, el asesor que vino, Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, nos dijeron cuestiones muy diferentes. Yo no me quedo con los calificativos, la verdad es que es la parte que yo creo que nadie festeja del estilo del presidente, ¿no? Esa es la parte que creo que no le gusta a nadie. Bueno, cada persona tiene lo bueno y lo malo. Creo que el estilo tan terminante lo único que hace es ir sembrando las incoherencias, ¿no? Porque esperemos que pasen 2 meses más y seguramente primero ya estamos viendo negociaciones.
El problema acá es que le quieran dar a la negociación política una connotación peyorativa, ¿no? Es no entender el federalismo, es decir, pensar que los legisladores que representan a sus provincias y representan los intereses genuinos de las provincias, que eso es una extorsión o una coima, es decir, que un diputado cordobés no quiera que el Maní, que ha sido un complejo de altísimo crecimiento, de altísima inversión y de alta generación de empleo en el sudeste de Córdoba, o en el sur de Córdoba, no pague retenciones, no es una extorsión. Sería preocupante que no se opusieran, ¿está claro? Es decir, así funciona el Congreso. El Congreso precisamente lo que hace es representar sectores, representar provincias, representar intereses genuinos. Entonces es no entender nada. Ahora, nosotros no podemos estar permanentemente dictando nuestro comportamiento en función de las infantilidades o los adjetivos intempestivos del gobierno de turno. Tenemos que ser más responsables. Tenemos que legislar en función de las convicciones y de lo que nosotros representamos. Y yo represento en muchísimos casos una visión de equilibrio fiscal, una visión capitalista, por supuesto capitalista con los límites que tiene que tener el principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia, que es colectivista, y yo no tengo problema en decirlo, es decir, uno no se salva solo, lo cual no quiere decir que la iniciativa individual no sea importante, digo, hay que tener un poco de equilibrio, no es tan difícil. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de responder con el equilibrio, con la mesura y con el buen criterio que el gobierno en muchos casos no muestra. Pero vos estás marcando que hoy tenemos un presidente en aprendizaje constante, entonces. Para aprender hay que querer aprender. Eso es muy importante. Yo no tengo claro que el presidente quiera aprender. Creo que está más preocupado por enseñar que por aprender. Pero bueno, todos aprendimos. Yo hace 8 años llegaba por primera vez a un cargo que era muy importante, que en ese momento excedía mi historia y tuve que aprender rápidamente. Y algunas cosas habrán salido bien y otras salieron mal. Y desde ese lugar es lógico. Y hay mucha gente buena en este gobierno que está aprendiendo rápido y que es sano que la política recicle y renueve caras y renueve ideas y las refresque. Bueno, creo que hay que tener un poco menos de arrogancia, creo que hay que entender que la Argentina, esta suerte de cambios de era que estamos viviendo, revoluciones, tuvo muchas veces hubo muchos que sintieron que eran los partícipes de un cambio de era, de un punto de inflexión, y por ahí comenzaron siéndolo. El fracaso recurrente en la Argentina no tiene que ver con los inicios de los cambios de era, tiene que ver con la falta de sustentabilidad de los cambios, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces con la arrogancia, con el atropello y con la incapacidad de que pasemos en limpio reglas comunes. Es decir, insisto con un tema, la generación de empleo tendría que ser una política de Estado. No es tan difícil, es decir, hay empresarios que simpatizan con gobiernos peronistas y empresarios que simpatizan con gobiernos no peronistas, gobiernos libertarios o macristas, y todos tienen los mismos problemas, ¿eh? Lo escuchamos en estas semanas en el Congreso, han pasado por nuestros despachos empresarios de todo tipo y color, de cualquier afinidad política, y los planteos son iguales. Entonces, tenemos que poder pasar en limpio las cosas. Nicolás, recién le contestabas a NASA que veías al presidente más con la necesidad de enseñar que de aprender. El otro día en el Congreso, haciendo una cobertura, me cruzaba con alguien que fue compañero tuyo de bancada, que hoy está en el PRO, y decía, como de modo descriptivo, cuando nosotros éramos gobierno, con Mauricio Macri como presidente, acá estaba Emilio Monzó, que se la pasaba negociando, estaba Nicolás Massot, venía Frigerio, se instalaba en las oficinas, escuchaba todo, más allá de que muchas veces escuchaba cosas que no quería, y negociaban, y eso también había con intercambios hacia Marcos Peña. Dando a entender que falta un poquito de eso y de experiencia a este gobierno. ¿Vos notás lo mismo? Bueno, en parte sí, pero lo que más noto es la falta de voluntad. Porque, digamos, muchos nosotros tampoco teníamos experiencia en ese momento. Ni tampoco conocíamos los temas. Yo insisto, yo no lo digo desde un lugar de superioridad. Es decir, todos los gobiernos nuevos pasan por un periodo de inexperiencia, pagan una curva de aprendizaje, y lo más relevante ahí no es venir sabiendo. Lo más relevante es tener la humildad de querer aprender, mirar al otro a la par y entender que en el Congreso está lleno de personas que han sido intendentes exitosísimos, que han tenido austeridad en la gestión, honestidad en la gestión, que el gobierno actual no está inventando nada que no exista en otros lados y que hay una experiencia que se puede tomar.
nosotros muchísimas veces ingresábamos al Congreso con leyes absolutamente relevantes y en el juego parlamentario eran mejoradas. Y eran mejoradas porque también hay conocimiento y buena intención en la oposición. Nosotros pudimos gobernar porque existió una oposición muy responsable. Es cierto, había un sector muy intransigente del kirchnerismo que yo creo que ya aprendió, porque ahora no estamos escuchando más el cuanto peor mejor que escuchábamos en esa época. También se aprende, yo eso lo destaco. Hoy el kirchnerismo no está teniendo la misma tesitura que tuvo cuando nosotros recién llegamos en el 2015. Ojalá sea un aprendizaje, pero aún así en aquel momento hubo sectores del peronismo muy responsables que entendieron que un gobierno recién llegado tenía que tener instrumentos. Es lo mismo que entendemos nosotros. Eso no te transforma en parte del gobierno. Claro. Digamos, acá hay una lógica de el que está conmigo, aunque sea el miembro fundador de la casta sindical, si me banca en la campaña, es automáticamente un recién llegado de la fuerza del cielo, y todo aquel, por más joven que sea y tenga poca experiencia en política, que tenga alguna visión crítica respecto a lo que estamos haciendo nosotros, es un coimero. Claro. Bueno, no nos va a llevar muy lejos esa lógica. ¿Crees que este primer paro y movilización de la CGT le puede llegar a enseñar algo al presidente? No lo sé, no lo sé. Yo no le daría muchas más connotaciones que lo que tiene. Sí creo de alguna manera que es consecuencia de la intransigencia del gobierno, es decir, el derecho a huelga tiene que estar siempre garantizado y la manera de evitar las huelgas no es legislando más duro o que por supuesto los excesos hay que controlarlos y para eso están las fuerzas de seguridad. Pero la manera de evitar las huelgas muchas veces es hablar, ¿no? Claro. Está bien, yo tomo las palabras de lo que decían ellos, nosotros nos sentamos, escuchamos, bueno, no es lo que han hecho, ¿no? En muchos casos. Entonces, sin duda que un paro general al mes de un gobierno parece prematuro. Creo que hay responsabilidad compartida. Espero, digamos, que transite en paz, que no haya exceso de ningún lado y que se pueda pasar algo en limpio, que entendamos o que el gobierno entienda cuál es de toda el abanico de reformas aquellas que el movimiento sindical siente que amenazan algún derecho. No pueden ser todas, insisto, yo he hablado con muchos de ellos y a mí me consta que en muchas de las cuestiones no tienen una oposición. Lo que pasa que al haber un DNU en donde se plantea como todo o nada, basta con que haya una o dos cuestiones que considere la central obrera que afectan lo suficiente como para ir por todo, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros le dijimos del Congreso, tratemos de que las malas formas elegidas, porque digo, le decía a los imbéciles útiles que se fijan en las formas. Fíjense qué importantes son las formas, que un capítulo tan relevante como la reforma laboral está tumbada en la justicia por elegir la mala forma. El DNU. Claro. Es decir, entonces las formas sí importan. Claro. Y ahora no sé cuál será el destino judicial de eso, pero estoy convencido que va a llevar muchísimo más tiempo que el trámite que hubiera llevado en el Congreso. Y en el Congreso había número para discutir muchas de estas cosas, había una mayoría, inclusive sectores del peronismo y sectores del sindicalismo que no ven varias de estas cosas mal, y podría haber salido limpio, haber tenido efecto inmediato en la generación de empleo y no estar discutiendo estas cosas. Entonces las formas sí importan. Tenemos un fragmento de algo que dijo el vocero Adorni en relación al paro, lo compartimos, Nicolás, y quiero tu opinión. He recibido, todavía no he recibido, pero han adelantado en redes sociales una organización sindical, me ha enviado una carta documento exigiendo que, les quiero leer exactamente la línea, intimándome a que me abstenga de llevar adelante el descuento de la huelga, el que anunciamos que se iba a realizar para aquella persona que no vaya a trabajar, e intimando que me retracte de mis declaraciones. En principio les quiero decir que reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar, el derecho a huelga por supuesto está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre, por supuesto que el derecho a huelga está garantizado, lo he dicho en innumerables oportunidades en estas conferencias. Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen
el que un empleado estatal no vaya, que se haga cargo la gente de los empleados que no vayan a trabajar. Bueno, como ves, como que está el derecho a huelga, pero que no se va a pagar a quien se presente en la huelga. A ver, son las consecuencias de algo que en la Argentina existe, que es una excesiva politización de la planta estatal, ¿no? La Argentina hace mucho tiempo tiene reglamentados los concursos y la verdad es que nosotros tendríamos que tener una planta política de tal vez 300 o 400 funcionarios y una burocracia estable, especialista técnicamente en los temas de cada una de sus reparticiones, concursada, que por supuesto en buena hora va a tener cada uno su posicionamiento y su afinidad política, pero que nunca eso esté de manera preponderante antes que su obligación laboral. Bueno, en la Argentina eso no pasa, entonces se prestan estas discusiones en donde los dos tienen un poco de razón. Es cierto que los empleadores tienen la potestad de descontar los sueldos y los trabajadores el derecho a protestar. Creo que forma parte de la identidad de este gobierno. Yo sí creo que el gobierno apunta a algo que es una prerrogativa generalizada de la sociedad argentina, que es hay que encauzar el manejo de la calle en la Argentina. Es decir, la calle en la Argentina, la protesta desordenada con el tiempo ha afectado muchísimos derechos de personas inclusive mucho más vulnerables que aquellas que van a protestar, ¿no? Porque esta idea de que se afecta a los grandes empresarios o a los grupos de poder, cuando uno corta la calle, le extiende 1 hora el viaje en 3 colectivos a la persona que todas las madrugadas viaja 2 horas y media. Esas cuestiones se han vuelto demasiado comunes y yo creo que este gobierno tiene algún respaldo porque hay una innumerable cantidad de gente que quiere que la calle vuelva a ser pública y garantice todos los derechos, los de movilidad y los laborales y los de la libre expresión en la vía pública también. Pero ¿no ves hay un conflicto de golpe? Porque digo, claro que sí. Hay una persona que está ahí manifestándose, evidentemente incómoda, ¿no?, por la situación que está viviendo, y otra que quiere ir a trabajar, que probablemente también gane poco, pero necesita ir al trabajo. Digo, al final termina siendo un conflicto entre laburantes. Obviamente que es un conflicto. En general el Estado existe en sentido puro para laudar sobre conflictos que los privados no pueden resolver por sí mismos, ¿no? Entonces, precisamente yo no digo que sea un conflicto fácil, en un contexto socioeconómico argentino que ya lleva un tiempo extendido, digamos, muy negativo para las clases medias y bajas, pero creo que más allá de que el conflicto existe, en las últimas décadas y se ha desbandado bastante en contra de la garantía de los derechos al trabajo y a la circulación. Sin sacarle un gramo de legitimidad a la protesta social, no podemos hacer la vista gorda y darnos cuenta de que hay muchas protestas que tienen un componente político muy grande. Probablemente la de la semana que viene quedará claro, si es que es tan numerosa como parece que va a ser, que tiene un trasfondo mucho más allá de cualquier motivación política, una preocupación genuina, y desde ahí, contestando tu pregunta, espero que el gobierno tome algún mensaje al respecto. Ahí va. Volvemos al Congreso, ¿te parece? Y escuchamos a Diego Santilli, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pidiendo por el acompañamiento de la ley ómnibus. Mira. Todavía no se terminaron las modificaciones, estamos trabajando para ayudar al gobierno, para que haya ley, para entender que la Argentina votó un cambio y que necesitamos salir adelante. Y hay que darle herramientas e instrumentos al presidente. ¿Hay un gobierno más pragmático a partir de los cambios que ya se están impulsando, que seguramente la semana que viene se van a convalidar? Primera pregunta, ¿cree que están los números, la segunda, para darle la media sanción en diputados? Yo siento que sí, estamos trabajando para eso, vamos en esa dirección, así que vamos a acompañar, vamos a ayudar.
Bien, Nicolás, me surgen dos preguntas de verlo a Santilli. La primera es si efectivamente ya está garantizado el acompañamiento del PRO de Hacemos Consenso Federal y de Innovación Federal, además también de la UCR, o todavía está ahí un poco verde, falta que devuelvan sus propuestas. ¿Vos estás confiado en que van a poder llegar a un acuerdo para el dictamen? A ver, lo que es importante entender es que uno puede llegar a leyes en el recinto. Uno busca en la comisión ordenar y simplificar un debate que después es más profundo y mucho más extenso en el cuerpo, en el Congreso. Eso se puede lograr o se puede terminar llegando con dictámenes separados en donde exista, digamos, una voluntad, insisto, de darle equilibrio fiscal, de darle un proceso ordenado y controlado para privatizar determinadas compañías y otras no, en donde se le vote una moratoria y un blanqueo con los correspondientes incentivos a los contribuyentes cumplidores, donde se limiten las facultades delegadas y demás, y que el gobierno eventualmente tenga un dictamen que sea aprobar todo tal cual vino. Unión por la Patria ya entendemos que va a tener un dictamen por rechazar todo, de manera que lo que no se encuentre consenso previo a la sesión tendrá que buscarse en la sesión. Y la manera de encontrar el consenso cuando no se logra en una mesa intercambiando posiciones y aunque el gobierno lo niegue, negociando, bueno, se encuentra votando. Y el que junta más votos impone la visión. Es decir, el gobierno va a tener una ley. Eso sí, estoy en condiciones de garantizarlo. El gobierno va a tener una ley que cumpla en gran medida con su espíritu, de garantizar el equilibrio fiscal, de desregular gran parte de la economía, de fomentar la iniciativa privada, todas cuestiones que nosotros compartimos. Lo que vamos a discutir, y el diablo está en los detalles, es de qué manera se logran esas cuestiones y quién paga el pato de la boda, que insisto una vez más, nosotros estamos convencidos que no tienen que ser ni los jubilados, ni los asalariados, ni las economías regionales. Bueno, la última, sabemos que tenés que volver a tu casa, Nicolás, al menos de mi parte, después una de NASA. Juntos por el Cambio, ya me has dicho en varias oportunidades, en el Congreso no existe más, eso por un lado, y por otro lado, si vos crees que el PRO está más cerca de la libertad de avanza que de consenso federal, o si está cogobernando. A ver, no lo digo yo, el PRO tiene ministros, ministras, funcionarios, y hay muchos legisladores que son muy cercanos a ellos y efectivamente se sienten parte del gobierno y está muy bien. Respecto de Juntos por el Cambio, no existe más como interbloque. Diría que lo que estamos viendo ahora en términos de coordinación parlamentaria se parece bastante, pero definitivamente Juntos por el Cambio sigue existiendo de una manera más fuerte que antes en las 10 provincias que gobierna, ¿no? Porque tal vez Juntos por el Cambio antes empezó siendo un espacio de gobierno nacional con algunas gobernaciones, después fue un espacio opositor, la principal oposición en los 4 años de Alberto Fernández, y ahora se ha transformado en un partido federal. Y la verdad que en las 10 provincias donde gobiernan los gobernadores del radicalismo y del PRO, Juntos por el Cambio está intacto. Los bloques se llaman Juntos por el Cambio en las legislaturas, hay legisladores del PRO, de la UCR, y yo confío en que muchos de esos gobernadores van a ser los que, creo en poco tiempo, le den una reconfiguración y una resignificación a lo que fue Juntos por el Cambio, que será muy parecido en las banderas que siempre ha defendido, que son las mismas que hoy nos llevan a limitar a un gobierno que por ahí las interpreta mal, pero en definitiva las compartimos en algunos casos y por eso estamos predispuestos a darle al gobierno algunas herramientas que entendemos honran esas banderas, no es por ayudar al gobierno. Yo no estoy de acuerdo con que el incentivo acá sea ayudar a Milei o ayudar al gobierno, no es el mío. Mi incentivo es que las cosas que yo creo hace años que en la Argentina tienen que ocurrir, si este gobierno las plantea, bueno, poco importa si ganamos o perdimos. Las cosas tienen que ocurrir en el momento en que toque y con la conducción que la gente votó. Y las que no compartimos no se votan. Ahora, Juntos por el Cambio, creo que se está resignificando en manos de los gobernadores. Se está dejando de ser un partido porteñocéntrico y dirigido, digamos, por figuras nacionales y está comenzando a ser un partido mucho más federal, con una agenda más acercada a las necesidades productivas y de empleo del interior del país. Y creo que hacia allá va. Yo quiero cerrar con una mirada a futuro. Digo, ¿te preocupa
el panorama social, por ejemplo, en marzo, en donde ya veamos incrementos de otro tipo, no solamente de la luz, el transporte público, el colegio, más de la prepaga? Y si es así, si te preocupa también un poco esta intransigencia que estás marcando de Javier Milei a la hora de plantear consensos y negociaciones, ¿no? Me viene preocupando hace tiempo, digamos, la realidad social y económica de las familias argentinas viene en deterioro franco. No voy a decir una fecha porque no quiero, digamos, que se interprete como que inició en un gobierno. No, hace mucho tiempo. Somos todos responsables. Somos todos responsables. No es que la casta, los nuevos, digamos, somos todos responsables. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras por una aceleración inflacionaria ahora. Este gobierno puede ser responsable de muchas cosas dentro de algún tiempo, pero no podemos nosotros hacerlo responsable de la generación de la inflación o de la pobreza. De lo que sí es responsable es de liderar una salida. Entonces, la intransigencia, como vos preguntás, atenta contra una salida sustentable, contra una salida duradera, porque, en definitiva, el equilibrio fiscal tiene solamente sentido para bajar la inflación si lograr eso empieza a generar que las personas que tienen capital para arriesgar, que son los empresarios, que no es mala palabra, que tienen que poner la plata propia acá en la Argentina para tomar empleados, pagarles un salario para que la gente trabaje, se realice espiritualmente, pueda llevar el pan a su casa, pagarle el colegio a los hijos, irse de vacaciones. Así funciona el mundo. Digamos, y lo que nosotros tenemos que lograr es que los cambios que se realicen ahora, conducidos por alguien que nos puede gustar más o menos, generen un impacto en esas decisiones. Si eso no ocurre, vamos a estar haciendo un esfuerzo en vano, porque la inflación va a bajar, pero el desempleo va a subir. ¿Está claro? Entonces, esto tiene que surtir efecto. Y tiene que surtir efecto, gobierne Milei, pero para que después gobierne el que venga, el peronismo, algún gobernador de Cambiemos o quien sea. La Argentina tiene que construir el largo plazo. Nicolás, bueno, llegás a tu casa ahora y ¿qué haces? Y seguramente tenga que cambiar algún pañal y dormir algún desvelado. Muchísimas gracias por estar presente acá. Gracias por haber venido. Nos vamos a una tanda muy cortita, ya seguimos con más.